yo creo que sin más preámbulos, creo que podemos darle la bienvenida al doctor Bautista y al doctor Pasos para que empecemos con este conversatorio y empecemos a responder algunas de esas preguntas que tienen. Recuerden que pueden empezar desde ya a poner todas esas preguntas que tienen. Vamos a estar conversando un poco y luego vamos a responder todas las preguntas que tengan. Entonces, les agradecemos mucho que nos estén escribiendo y que estén interactuando para que podamos resolver todas estas dudas e inquietudes. Doctor Bautista, doctor Pasos, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy y, como siempre, estar trabajando en conjunto con nosotros, con el equipo de Consejo Jurídico y de Neighbor para traer todos estos contenidos de calidad. Así que bienvenidos y el escenario es todo de ustedes para que empecemos a hablar de este tema de habeas data que es tan relevante para todos. Bueno, muchas gracias, Catherine, por esta bienvenida y pues también aprovechamos para darle la bienvenida a todas las personas que están conectadas. Y efectivamente, después de la primer webinar que hicimos sobre habeas data, pues llegaron muchos interrogantes, muchas preguntas y sin embargo les queremos pedir que hoy también vayan escribiendo ahí en el YouTube o en el medio en el que están conectados en el chat. Van, por favor, escribiendo sus preguntas para que podamos responderlas a medida que vayamos haciendo este conversatorio, porque el propósito principal de esta segunda sesión sobre el tema de habeas data es poder responder a todas las inquietudes y preguntas que ustedes se formulan en ese tema. Y doctor Bautista, me alegra mucho tenerlo aquí con nosotros y que podamos conversar hoy sobre este tema tan importante como es el habeas data. Doctor César, buenas tardes a todos los que nuevamente nos están acompañando y a los que nos acompañan por primera vez también, bienvenidos. El tema de habeas data pues ha venido teniendo una dinámica supremamente interesante de cara a lo que vivimos el último año y especialmente ahorita que ya se aproximan varias de las asambleas de copropiedades, pues adquiere mayor relevancia precisamente para los conjuntos sometidos a propiedad horizontal. Entonces, en ese orden de ideas, esa ha sido una de las razones por las que hemos tenido a bien compartir con Neighbor desde Consejo Jurídico nuevamente y poder estar presentes acá para resolver todas las dudas que tengan acerca del tema de habeas data. Gracias, doctor. Estuvimos hablando sobre específicamente en qué consistía el derecho de habeas data y yo creo que pues no vamos a repetir exactamente hoy en qué consiste el derecho de habeas data, pero sí sabemos todo que tiene que ver con el tratamiento de datos en la propiedad horizontal. Ese tratamiento de datos que se da en muchos ambientes, en muchas organizaciones, en todo tipo de comunidades. Necesitamos ser cuidadosos con el tratamiento de datos, pero hoy vamos a específicamente hablar del tratamiento de datos en propiedad horizontal. Y como decía, en la sesión anterior tuvimos la oportunidad de hablar de algunas cosas o temas muy importantes en lo que tiene que ver con relación al derecho de habeas data. Y quisiera preguntarle, para que diéramos inicio a esta nueva sesión, a esta transmisión, cómo nosotros podemos aplicar efectivamente el habeas data en la propiedad horizontal. ¿Cómo podemos aplicarlo de manera general, el derecho de habeas data en propiedad horizontal y cómo se hace realidad este derecho? Pues básicamente, siendo todos sujetos o titulares de datos personales, una de las prioridades a cargo de las copropiedades debe ser contar con una política o un manual de protección de datos personales. Esa política, ese manual, tiene que consignar todos los principios básicos sobre los cuales se va a dar el tratamiento de los datos personales de las personas que son los copropietarios y los residentes también, así como los visitantes dentro de esa copropiedad. Entonces, piedra angular de todo esto es contar con nuestro manual de habeas data. Es importante redactarlo, es importante tenerlo en cuenta. Encontramos hoy en día diferentes ejemplos, precisamente porque la normativa en materia de habeas data no es nueva, es una norma que data de 2012, ya vamos a cumplir 9 años de vigencia del tema de protección de datos en nuestro país. Entonces, ya existen varios modelos. Sin embargo, la recomendación que nosotros hacemos desde Consejo Jurídico es tratar de hacer no simplemente copia y pegue de una política que pueda estar, sino sentarse y revisar desde la asamblea, desde la junta de propietarios, revisar un poco cuál es el ámbito de lo que debe contener esa política de protección de datos, ese manual de protección de datos para la copropiedad en particular. Bien, doctor, y una de las preguntas que más se hacen los participantes es cómo entonces recolectar esos datos en la propiedad horizontal. ¿Qué cositas debemos tener en cuenta cuando se hace la recolección de datos en la propiedad horizontal? De acuerdo, doctor César. Un elemento fundamental en materia de tratamiento de datos personales es contar con la autorización expresa del titular de los datos.
para poder hacer ese tratamiento. Entonces, cada vez que nosotros, por ejemplo, dentro de nuestra copropiedad estipulamos que tiene que haber un registro de personas que ingresan a la copropiedad, donde hay nombre, número de cédula, número de teléfono, muchas veces con las últimas prácticas que se venían dando en los meses previos de pandemia, se registraba la temperatura, la EPS, etcétera, etcétera. Es necesario que junto con esa recolección de datos nosotros hagamos firmar el consentimiento informado del tratamiento de datos personales a ese titular que está ingresando a la copropiedad y a quien se le están recolectando esos datos. Bien, y estuvimos hablando en la primera parte cómo mucha propiedad horizontal ha sido sancionada. Centros comerciales, edificios han sido sancionados porque están vulnerando la recolección adecuada de los datos, porque están vulnerando este derecho de la habeas data. Y encontramos también que algunos han sido sancionados porque se vulneró el derecho de los niños y adolescentes en lo que tiene que ver con habeas data. Entonces, ¿cómo deben recolectarse y tratarse los datos de los niños, de las niñas y de los adolescentes para no caer en este error grave? Sí, hay un tema central en toda la temática o la perspectiva del asunto de protección de datos personales, y es la protección especial a los datos que son sensibles. Datos sensibles se consideran varias categorías. En primer lugar, los datos que tienen que ver con niños, niñas y adolescentes. Y en segundo lugar, también datos sensibles se consideran todos los datos biométricos. Datos biométricos son los que se pueden recolectar, por ejemplo, a través de las cámaras, tales como la imagen de las personas, la voz de las personas, etcétera, etcétera. Entonces, ese tipo de datos que se consideran sensibles son los que tienen que, o contienen más bien, un ingrediente adicional respecto a un tema que es fundamental acá. El tema fundamental es que cuando exista tratamiento de datos de niños, niñas y adolescentes o tratamiento de datos biométricos, que todos son datos sensibles, debe existir una autorización expresa en el caso de niños, niñas y adolescentes por parte de los tutores legales, que pueden ser los padres, o la persona que que ejerza la patria potestad de los niños, niñas y adolescentes. Debe haber una autorización expresa, deben contar con esa autorización expresa. ¿Qué es lo que ha venido ocurriendo desafortunadamente en las copropiedades en los últimos años? Pues por razones de seguridad, que también es un interés completamente válido, se han venido instalando diferentes dispositivos de videovigilancia, y esos dispositivos de videovigilancia han generado el tratamiento de datos personales. Otro tema que tiene que tenerse en cuenta, y es un tema transversal a todo esto, es garantizar las medidas de seguridad para que terceros diferentes a los encargados del tratamiento de datos dentro de la copropiedad no vayan a tener acceso a esas imágenes, a esos datos biométricos, a esos datos sensibles de niños, niñas y adolescentes. Muy bien, doctor Manuel. Vamos a ir a las primeras preguntas o a las preguntas que estamos recibiendo del público. El público nos está haciendo preguntas en el YouTube. Entonces, le doy la palabra a Catherine para que nos des a conocer, por favor, las preguntas que están llegando del público. Claro que sí. Bueno, primero, mientras sale en pantalla, ya tenemos 179 personas conectadas. Muchas gracias a todos. Bienvenidos por conectarse. Ahora, como les mencionábamos, vamos a estar respondiendo muy activamente las preguntas que nos hacen. Entonces, los invitamos a que nos escriban y a que participen. Entonces, vamos con esta primera pregunta que nos realiza Guillermo, que ya lo hemos visto en varios conversatorios de estos que hemos realizado. ¿La administración del conjunto puede sugerir a los vigilantes grabar con sus teléfonos mis conversaciones con ellos sin mi consentimiento y conocimiento? Bien, Catherine y Guillermo, hay un tema ahí muy sensible, y es que cuando estamos haciendo la grabación de la imagen o de la voz de una persona, es supremamente importante notificar a la otra persona que se está dando esa grabación, porque de lo contrario, pues habría no solamente consecuencias desde el punto de vista de protección de datos personales, sino otras consecuencias legales. Entonces, la idea es siempre, y esto nos sirve para generar otro tema interesante acá, precisamente de la mano con lo que veníamos hablando de la fijación de sistemas de videovigilancia y todo lo demás. Deben existir unos avisos que notifiquen y den a conocer a las personas que están siendo grabadas o monitoreadas. Y en esos mismos avisos, la recomendación es también señalar el sitio web o la manera a través de la cual esa persona puede acceder a la política o al manual de habeas data de la copropiedad para entender
qué se va a hacer con sus datos y autorizar o no de manera específica si está permitiendo ese tratamiento de datos personales o no. Ok, perfecto. Creo que muy clara la respuesta y son consideraciones para tener en cuenta. Bueno, vamos con la siguiente pregunta que tenemos acá. No sé, eso ya nos está apareciendo aquí en línea. De Chávez. Voy a convocar a Asamblea General Ordinaria de forma virtual, enviando citación a todos los correos. Mi pregunta es, y no nos ha cargado ahí en la pantalla, ¿qué nota debo colocar para dar cumplimiento a la reserva y confidencialidad de datos personales según la Ley 1266 del 2008 y 1581 de 2012? Gracias. Entonces, voy a darle al señor o señora Chávez respuesta parcial, porque es el tema que yo manejo, que es el tema de 1581 de 2012, y a su vez el doctor Pasos complementará con lo que tenga que ver ya con el tema de propiedad horizontal, que esa es su especialidad. En cuanto al tema de protección de datos personales en sentido estricto, lo único que tendrían que advertir es el hecho de que la asamblea virtual va a ser grabada o videograbada, dependiendo de la modalidad que vayan a utilizar para ese encuentro sincrónico, y advertir cuál es la finalidad de esa grabación. Es decir, indicar que la finalidad es dejar constancia precisamente de que se está dando esa asamblea y de las decisiones, así como del debate que va a ocurrir en el marco de ese encuentro que se da entre copropietarios. No sé si el doctor César quiere agregar alguna otra cuestión. Quisiera agregar solamente que la filosofía general de esto que estamos hablando es que tanto el administrador como los órganos de administración deben estar muy atentos de que siempre que de alguna forma vayan a interactuar con los copropietarios, tengan en cuenta, y es necesario hacerlo, que esa recolección de datos tenga una prevención. Es decir, se debe avisar de alguna forma. Es importante que la administración en sus comunicaciones, y más aún cuando haya un feedback que implique recolección de datos, la administración siempre sea muy cuidadosa en colocar una nota, como lo decía quien nos hace la pregunta, una nota que advierta que se está recolectando esos datos y qué tratamiento se le van a dar a esos datos y cómo la administración va a salvaguardar esa información. Entonces eso es bien importante. Actualmente es necesario que la administración esté constantemente haciendo esas advertencias para evitarse problemas futuros. Hay una cosa adicional y es que, de hecho, precisamente con ocasión de la guía de responsabilidad demostrada que emite la Superintendencia de Industria y Comercio, que es nuestra máxima autoridad en materia de protección de datos, es importante que para la fecha ya las copropiedades hayan avanzado en cuanto a proponer esa política o ese manual de protección de datos, porque muy probablemente el ideal, el 100% de cumplimiento normativo sería que a la comunicación de la asamblea virtual para dar cumplimiento, más que a la reserva de la confidencialidad en materia de datos personales, para dar cumplimiento al tratamiento de datos personales conforme a la ley, debe haber ya una remisión al menos a esa política de protección de datos o a ese manual de protección de datos. Si no lo tienen, un poco la invitación, y ese ha sido el sentido de este tipo de encuentros, es sensibilizar a todos los que están vinculados con esta actividad de la administración de copropiedades en cuanto a la necesidad de cumplir con este requisito, porque más que un requisito también, recordemos que puede dejar expuesta a la copropiedad una serie de sanciones, multas en particular, multas que pueden llegar a ser cuantiosas por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio. Y quisiera complementar diciendo que efectivamente es importante que los administradores no se queden simplemente, y lo digo con respeto, con la notica en las comunicaciones, sino que se haga una implementación bien seria y madura con respecto al tratamiento de datos para que en adelante toda la copropiedad conozca la forma como se está haciendo justamente esa recolección de datos y el tratamiento de los datos que se están recolectando. Así es, doctor. Ok, bueno. Entonces, para de Chávez ya de hecho nos escribió que muchas gracias por la respuesta, así que creo que les ayudamos de una forma muy clara con esta inquietud. Entonces, vamos con otra pregunta que tengamos. Entonces, una pregunta de Nidia Vargas. ¿La cláusula de confidencialidad debe ir incluida en los contratos o se debe hacer aparte como documento? Bueno, ese es un tema interesante, es un tema básicamente contractual. En caso de que no lo tengan incluido dentro del contrato, la recomendación es hacer un otro sí para expresar todo lo que tenga que ver en materia de confidencialidad con relación a la protección de datos personales. De manera que la cláusula
quede expresa la remisión no solamente a los términos propios de esa relación contractual, supongamos que tengan con la empresa de vigilancia, con la empresa que presta los servicios de aseo, de jardinería, etcétera, etcétera, sino que además también puedan hacer una remisión a lo que tengan en materia ya de ese manual de protección de datos que, como les digo, es una de las cuestiones como la piedra angular que deben tener las copropiedades precisamente para desarrollar todo este tema. Porque desde allí, desde ese manual, es donde se hace la remisión a todos los aspectos puntuales que tienen que ver con la finalidad del tratamiento de datos, los términos incluso, porque esto también lo señala la ley, debe existir un canal de comunicación para los usuarios, para todos los titulares de datos personales, donde puedan allegar cualquier tipo de comunicación, cualquier duda, cualquier petición para conocer, actualizar o rectificar sus datos personales. Entonces es supremamente importante ir construyendo esta norma básica para que desde allí pues tengan el marco de referencia para poder actuar incluso frente a estas cláusulas de confidencialidad en los contratos. Bueno, pues muy interesante, así que como usted lo menciona, doctor Bautista, es muy importante el manual, ¿no? Que es como la piedra angular de todo este tema. Vamos entonces con otra pregunta. Para que el conjunto pueda hacer uso de los datos personales recogidos con las cámaras de videovigilancia, ¿es suficiente con la cartelera de usted está siendo monitoreado o debe también seguramente firmar o poner como su información también autorizando esto? Bueno, Guillermo es un usuario muy, muy inquieto y a nosotros nos alegra muchísimo ese tipo de preguntas porque está dando en el clavo. Guillermo, hace más o menos unas 4 semanas hubo una sanción precisamente de la Superintendencia de la Delegatura de Protección de Datos a una gran superficie, precisamente porque ellos tenían el aviso de usted está siendo grabado y monitoreado, pero no contaban con la autorización expresa de los titulares de datos personales. Como son datos biométricos, la conclusión en esa resolución que todavía está en apelación por parte de quienes fueron sancionados es que hasta ahora lo que ha dictado la superintendencia, y reitero que esa resolución pues está todavía en revisión por un recurso de apelación que interpusieron, la decisión de la superintendencia es que tiene que existir un consentimiento expreso. De allí que cuando entonces estamos ingresando, y tengamos en cuenta acá una cosa en la que me puede apoyar el doctor César, y es que en las copropiedades tenemos un ámbito que es un ámbito semiprivado, porque tenemos unas unidades que son unidades de carácter privado, que son los apartamentos, las casas, etcétera, etcétera, donde cada copropietario pues ejerce y desarrolla su ámbito personal. Pero hay unas áreas semi-privadas que son las que están sometidas al régimen de propiedad horizontal y allí es donde debemos contar con la autorización para fijar estos medios de videovigilancia y todo lo demás. No sé si el doctor César quiere agregar algo sobre ese punto en particular. Bueno, efectivamente, si se cumple con todo lo dispuesto en la guía, pues los administradores van a tener claridad sobre cómo establecer esa recolección de datos con los propietarios, las personas que residen en la propiedad horizontal, en el edificio conjunto, o bueno, las personas que están establecidas, fijas, ingresando y utilizando las zonas comunes. Diferente es el tratamiento, como lo hizo el doctor Bautista, de las personas que entran eventualmente, que ingresan a los parqueaderos, donde en los parqueaderos hay cámaras de vigilancia, o de pronto en el parque de los niños, o en la piscina, o en el salón social, allí. Entonces es importante que de todos modos, de alguna forma, se le dé conocimiento extenso a las personas de que están siendo grabados y de que al uso específico de esa zona también se le haga un tratamiento de datos. Es decir, hay zonas en las que se va a determinar que se haga un tratamiento de datos mayor que en otros, como en una piscina, por ejemplo. Entonces, si los niños visitantes, los amiguitos los invitan a la piscina y allá hay cámaras de videovigilancia, pues es importante que haya una prevención bien juiciosa de cómo se están recolectando los datos y las imágenes biométricas de esos niños, para que después, posteriormente, no vaya a haber sanciones, así como ya las han aplicado, porque justamente por ese tipo de cosas ya se han aplicado sanciones altísimas porque no se siguió el conducto regular en ese tratamiento de datos. Ok, bueno, muy interesante. Yo tampoco lo conocía, así que es muy valioso recibir toda esta información, ¿no? Ahora vamos con la pregunta de Dori Santiago. Buenas tardes. Hay un copropietario que pide que le entregue los documentos soportes de la contabilidad para revisar. ¿Dentro de la ley de habeas data está bien que lo haga?
Voy a responder nuevamente la parte que me correspondería desde Avias Data y luego dejo al doctor César, que ese sí es su tema. En materia de Avias Data, recordemos que lo que estamos protegiendo son datos personales sensibles, ¿de acuerdo? Es decir, cualquier cosa que pueda generar alguna afectación al ámbito de la intimidad de las personas, en este caso de los copropietarios, de los residentes o de los visitantes. En este caso en particular, doctor César, como nos están mencionando un tema de soportes contables, pues le doy la palabra para que usted continúe con el punto de cuáles son los derechos de los copropietarios en ejercicio de esa facultad de inspección que tienen en su calidad de tales. Bueno, aquí hay que diferenciar algo, y es los datos personales y la contabilidad. Porque una cosa es los datos míos como teléfono, número de hijos, placas de mi automóvil y la contabilidad de una propiedad horizontal. ¿Y por qué hay que diferenciar eso? Porque la contabilidad es algo que corresponde al mismo desarrollo de la administración de la copropiedad y que el administrador tiene la función por la ley 675 de mantener vigente esa contabilidad. Ahora bien, así como los documentos de carácter público a nivel estatal están a disposición, pues también los copropietarios podrían disponer de la contabilidad y hacer una revisión de la contabilidad y no habría por qué no permitírselo. Si bien es cierto, en las asambleas se hace una presentación de esos estados financieros y se hace la revisión de todo esto, no significa eso que el administrador tuviera una razón para decir yo no le dejo ver la contabilidad, porque digamos que las administraciones deben de cierta forma ser de puertas abiertas para los copropietarios y mientras el administrador esté cumpliendo la función de vida de llevar una contabilidad en orden con su revisoría fiscal adecuada, pues no habría ningún problema para que el administrador facilite los estados financieros en cualquier momento en que un copropietario lo solicite. Pero concluyo diciendo que hay una diferencia entre los datos personales y las contabilidades que ya tienen otro tipo de tratamiento por ser otro tipo de gestión que hace la administración. Perfecto, muy claro esta información y dar claridad como que son dos temas independientes y tienen tratamientos también diferentes. Vamos con la pregunta de Giovanni Acosta. Gracias, tengo una pregunta con respecto al decreto 17 del 23 de febrero del 2021 para las asambleas virtuales. ¿Es verdad que no se pueden realizar asambleas si la propiedad horizontal no tiene las políticas de habeas data? Bueno, ese decreto no tengo precisión, no sé si de pronto no está citado adecuadamente, pero Sí, ¿cuál creo que es? ahí faltaba como un Es el numerito porque salió el 176. 17. Es el 176 que salió ayer. Y ese decreto obviamente está hablando, el objetivo principal del decreto, para que todos los administradores que están conectados lo conozcan, el objetivo principal es hablar de qué pasa con las asambleas que no se realizaron el año pasado, que en la vigencia 2020 no se realizaron, cómo se deben realizar ahora y como qué prórroga está dejando en este momento el gobierno para que se puedan realizar en este momento esas asambleas virtuales. Ese es el objetivo principal del decreto 176 que salió el día de ayer. Pero es importante que entendemos que allí no se trata directamente lo del habeas data. Allí en este decreto se está tratando específicamente, ese es el tema de prórrogas y de quórum y cómo manejar, porque hubo una pregunta y perdónenme que lo toque en este momento, pero es importante y creo que sería una añadidura a este conversatorio, y es que justamente una de las grandes preguntas que se han hecho los administradores es que si el quórum debe ser del 100%, porque en la ley 675 se habla de que cuando las asambleas son no presenciales, el quórum debe ser del 100%. Y allí justamente se está hablando un poco del tema de los quórum y las mayorías y cómo deben mantenerse cuando las asambleas son de carácter virtual. Pero no hace que para la política de habeas data con respecto a este decreto, filosofía de lo que estamos hablando en este momento, que tiene que ver con el mantener mucho cuidado en cómo se hace la recolección y tratamiento de datos en la convocatoria de asambleas. Ok, perfecto. Vamos entonces a responder otra pregunta de Day Abril. Buenas tardes. En mi edificio los propietarios, que son 11 y la administradora manejan las cámaras de seguridad. No se paga monitoreo. Al respecto, ¿cómo puedo aplicar la norma? Gracias. Pues miren, hay varias cuestiones para tener en cuenta. El tema de las cámaras de seguridad, lo que en realidad tenemos que tener como clave para cumplir con la protección de datos es el hecho de qué estamos haciendo con esas imágenes que están siendo capturadas a través de las cámaras.
Es decir, no es que paguemos o no paguemos monitoreo, es que estamos haciendo uso de las cámaras y tenemos que garantizar una serie de medidas de seguridad en cuanto a los datos que están siendo capturados a través de esas cámaras. Entonces es muy importante porque muchas veces ocurre que se contrató un servicio hace mucho tiempo y esas cámaras graban o videograban y toda esa información está siendo capturada y enviada a una nube. Ese envío a una nube tiene que garantizar ciertos términos de seguridad en materia de custodia, precisamente así sea custodia digital, para evitar que vaya a haber algún tipo de intrusión o algún tipo de riesgo de seguridad en el cual esas imágenes puedan llegar a ser afectadas o reveladas por terceros. Entonces, si bien es cierto ustedes no pagan monitoreo, lo que tendrían que verificar es efectivamente de qué manera están almacenando esas imágenes. Si las están grabando, porque también todavía ocurre, muchas veces tienen un disco duro portátil y lo van borrando periódicamente. Eso lo tienen que tener claro cómo van a hacer la disposición, por ejemplo, de esa información. Si se está destruyendo, entonces debe generarse un acta periódica indicando que los archivos que fueron almacenados desde la hora tal hasta la fecha tal han sido destruidos, han sido borrados y las personas que participan en ese ejercicio de borrar esos datos pues tendrán que firmar esa acta porque todo eso lo que acredita es debida diligencia por parte de la copropiedad frente al ejercicio de esa captura de datos personales. Entonces, más allá de si son los mismos copropietarios quienes están desarrollando esta actividad de videovigilancia porque ya instalaron un sistema y ellos mismos lo administran, que es lo que entenderíamos a partir de la pregunta, o bien porque hay un tercero que está facilitándoles unos servicios en la nube a través de los cuales está fluyendo esa información. En ambos casos es importante tener claro cuáles son las medidas de seguridad para evitar que vaya a haber alguna revelación no autorizada de esos datos personales que están siendo capturados. Eso en cuanto al aspecto puntual como del tema tecnológico. Para aplicar la norma, que es la otra parte de la pregunta que nos están señalando acá, es necesario que nosotros tengamos en cuenta no solamente fijar los avisos, sino también tener presentes la autorización expresa para el tratamiento de esos datos personales, como la imagen de las personas, porque reitero, se trata de datos biométricos y esos datos biométricos se consideran información sensible y la información sensible requiere la autorización expresa para el tratamiento de datos personales. Bueno, pues este también es un punto bien interesante que complementa lo que veníamos hablando. Nuevamente, Guillermo, ¿desde qué año las propiedades horizontales deben haber implementado la política de tratamiento de datos personales? Guillermo, lo que ha ocurrido es que desde la expedición de la Ley 1581 de 2012 se han venido señalando quiénes están obligados a generar la política de tratamiento de datos personales. En principio se dijo que cualquier persona natural o jurídica que ejerciera el tratamiento de datos personales. ¿Qué es lo que ha venido haciendo la Superintendencia de Industria y Comercio en los últimos 9 años? Pues ha venido tratando de fijar una serie de criterios y vinculándolos a diferentes actividades. Entonces, hay una guía de responsabilidad demostrada, por ejemplo, para el tema de educación superior, hay otra como la que se expide en diciembre para el tema de copropiedades, pero la regla general, ¿cuál es? Cualquier persona, ya sea persona natural o persona jurídica, de derecho privado, de derecho público, que haga tratamiento de datos personales, está obligada a tener una política de tratamiento de datos. Ok, bastante claro desde ese punto. Bueno, entonces creo que vamos a hacer una pequeña pausa para recibir también una pequeña información que les vamos a contar de Neighbor y volvemos para seguir respondiendo todas las preguntas o inquietudes que tengan, si les parece. Bueno, nuevamente muchas gracias a todas las personas que están conectadas. Tenemos 242 personas conectadas en este momento. La idea es que vamos a seguir respondiendo preguntas y aclarando todas esas inquietudes que ustedes puedan tener en conjunto con el doctor Pasos y el doctor Bautista. Vamos a ver entonces por un momento una información de Neighbor que también queremos aprovechar y compartirles aprovechando que están conectados y en donde también les vamos a mostrar cómo muchos de estos temas de habeas data nosotros les ayudamos al tener un único repositorio de información. Entonces me gustaría mostrar en pantalla parte de esta información que tenemos, si me ayudan desde el centro de gestión. Listo, perfecto. Entonces, les queríamos contar brevemente de nuestra solución y de lo que nosotros hacemos. Nosotros, dentro de Neighbor,
siempre estamos pensando en ustedes como administradores, en los miembros del consejo y en general en todas las personas de la comunidad. Así que tenemos varias funcionalidades. Una de las primeras de esas funcionalidades que nosotros ayudamos a hacer para ustedes es automatizar la gestión de la cartera. ¿Esto qué significa y cómo nosotros les ayudamos? Primero, es importante que sepan que las personas y los administradores que utilizan Neibor ayudan y reducen aproximadamente en un 40% la cartera morosa. Y eso nosotros, ¿cómo lo ayudamos a hacer? Primero, porque nosotros tenemos en nuestra plataforma, automatizamos toda esa gestión de recibos, los valores que tienen que pagar cada uno de los miembros, propietarios, residentes que viven y trabajan pues en cada una, digamos, de estas propiedades. Es así que piensen ustedes en una propiedad que puedan administrar ustedes que tengan 500, 600 unidades y en lo complicado que es hacer la emisión de estos recibos. En Neibor esto se configura una única vez y se empieza la gestión automática a todos los residentes y, digamos, miembros de la comunidad para que sepan cuánto deben pagar y además puedan hacer esos pagos en línea. Así que nosotros nos encargamos de conciliarles, evitando que ustedes entren todos los días al banco para bajar esta información, porque nosotros les ayudamos a hacer esa aplicación de todos esos recaudos en línea. Y no se preocupen porque muchas veces nos preguntan, bueno, ¿y esto cómo lo concilio con el sistema contable? Nosotros trabajamos también a través de conexión en línea o a través de archivos para que toda esa contabilidad que ustedes tienen pues también esté sincronizada con nuestro ecosistema Neibor. Entonces no se tienen que preocupar por estar haciendo doble trabajo o trabajos manuales. Adicionalmente, para mejorar estos temas de cartera, nosotros les ayudamos a habilitar nuevos canales de recaudo físicos y virtuales. No importa la cuenta de recaudo que ustedes tengan, no importa si ustedes tienen en cuenta de recaudo, no sé, en Avevillas, en Bancolombia, BBVA, el banco que sea, lo que nosotros hacemos es adicionar otros canales de recaudo con tarjetas débito o crédito para generar mayor conveniencia también para ustedes y canales de recaudo fuera de línea como Baloto, Efecti y todas estas redes de recaudo. ¿Y por qué hacemos esto? En el caso de la tarjeta de crédito, lo primero que nosotros entendimos, producto de hablar con muchos administradores y con muchas personas que viven en conjuntos residenciales, es que a veces las personas no pagan no porque no quieran, sino simplemente porque se les olvida. Entonces, para ellos, tener la oportunidad, por ejemplo, de poner su tarjeta de crédito y que los cargos se hagan automáticamente, pues es un gran beneficio porque ya no van a tener esa excusa de que se les olvidó. Y para las personas que no tienen tarjeta de crédito, a veces dicen, bueno, pero es que ir al banco, hay una fila enorme, estamos en pandemia, no me quiero contagiar, pues también pueden ir a puntos más cercanos, como estos puntos Baloto, Efecti y todos los otros que tenemos habilitados a nivel nacional para hacer estos depósitos de la administración. Así que le damos mucha más conveniencia a todos los residentes y ayudamos a que ese proceso de cartera sea mucho más fácil. De otro lado, en este proceso de conciliación, como lo mencionaba anteriormente, gracias a esta tecnología que nosotros ponemos a toda su disposición, hacemos que esa conciliación de cuentas bancarias con el ecosistema contable y que los digamos, residentes sepan cuánto han pagado, pues es muy fácil y sencillo. Nosotros nos encargamos de apoyarles en todo ese proceso a través de la tecnología que disponibilizamos para ustedes. Otro de los beneficios que también nos preguntan y es, bueno, ahora no quiero estar conectado en mi computador siempre, yo tengo que hacer muchas vueltas, tengo que salir, administro muchos edificios. En Neibor existe una gran ventaja y es que les apoyamos a hacer esa administración desde el celular. Ustedes pueden estar al día de todo lo que pasa desde el móvil, así de fácil. Pueden revisar cuáles edificios que tienen pendientes, carteras que tengan pendientes, digamos, con cada uno de los residentes o también comunicaciones. Y todo eso lo pueden hacer desde el celular, así que ya no necesitan estar sentados pues como en la oficina para poder hacer esto. De otro lado, comunicación con residentes. Muchas veces no es tan fácil garantizar estas comunicaciones ni tener al día los PQRS que tanto nos piden en las reuniones o en las asambleas. En Neibor ustedes pueden pedirle a los residentes a través de la versión de la aplicación que ellos también tienen, que es móvil o web, ellos pueden mandar una solicitud o un caso para que ustedes lo puedan gestionar y tengan la notificación. Esto en vez de estar utilizando grupos de WhatsApp que son bastante ineficientes o que dicen que no respondimos o a veces nos mandan cosas al email que son muy difíciles de gestionar. Entonces nosotros ayudamos a mejorar esa relación entre ustedes y los residentes. A su vez también le permitimos a todos estos residentes digamos, postular y promover cosas que ellos quieran vender o comunicar al interior del edificio. Pensemos que hay personas que quieren rentar un parqueadero. ¿Cómo lo hacen? En la cartelera virtual. Entonces nosotros les habilitamos una cartelera virtual para residentes para que ellos también sepan y se enteren de lo que está pasando como en su edificio. Por supuesto, ustedes como administradores son quienes se encargan de administrar y gestionar estas funcionalidades directamente.
Así que básicamente, Neighbor tiene muchas ventajas, no solo para ustedes, para que la recapitulemos un poco. Tiene gestión de cartera, conciliaciones automáticas, tiene gestión de comunicaciones y muchas otras funcionalidades que los invitamos a conocer. Tenemos asambleas virtuales y bueno, manejo de espacios, reserva de zonas sociales para que pues las conozcan. Y de otro lado, para los residentes, recordemos que ellos pueden conocer su estado de cuenta en línea, pueden hacer los pagos en línea, recibir los soportes de pagos, crear todas las solicitudes para los administradores y publicar en la cartelera virtual. Entonces nos hemos encargado de trabajar mucho en una solución que nos funciona a nivel 360. Recuerden que en América Latina ya hay más de 3,000 administradores y conjuntos residenciales que utilizan Neighbor como la solución para gestionar todo lo que tiene que ver con la propiedad. Así que cuenten con Neighbor como su aliado digital para todas estas gestiones que ustedes tienen que hacer en el día a día y para ayudarles a facilitar todo esto, pues todas estas gestiones que ustedes normalmente tienen que hacer. Así que los invitamos a que se contacten con nosotros en www.neighbor.com. Ahí pueden agendar una cita o también nos pueden escribir por WhatsApp para que nosotros les podamos contar más de todo lo que hacemos y lo que Neighbor tiene disponible para todos ustedes. Así que bueno, habiéndoles contado un poquito más de lo que hace Neighbor, vamos a volver a responder todas estas preguntas o inquietudes que todos tienen, porque ese es el objetivo principal de este conversatorio, ¿no? Que ustedes se vayan con la mayoría de respuestas a todas las inquietudes que tengan y que les podamos apoyar en esos procesos de administración y gestión de toda la propiedad. Así que nuevamente, doctor Bautista y doctor Pasos, bienvenido para que sigamos acá respondiendo y gracias nuevamente por este apoyo de Consejo Jurídico para que podamos entregar toda esta información muy valiosa. No se olviden que de cara a Consejo Jurídico también pueden entrar a su página web y pedir consultas con el doctor Bautista y el doctor Pasos para poder profundizar o aclarar en cualquier otra inquietud que ustedes puedan tener. Así que, bueno, bienvenidos nuevamente y sigamos con esta sesión de preguntas que tenemos y respuestas. Gracias, Catherine. Bueno, entonces vamos con la siguiente pregunta que tenemos. Ahora vamos con la pregunta de Jorge Mendoza. Si un residente no propietario se niega a suministrar información, ¿cómo hacer para que lo haga? Bueno, esa es una pregunta frecuente que suele ocurrir en las copropiedades y es que nosotros, por virtud de la ley de tratamiento de datos, no podemos obligar a las personas a que suministren la autorización de tratamiento de datos. Más que obligar a las personas, lo que tenemos que exponerles es de manera clara cuál es el tratamiento que se va a dar con esos datos, porque muchas veces las personas sienten recelo precisamente frente a la posibilidad de que alguien tenga su número de cédula, que tenga la placa de su vehículo, su nombre completo y su número de teléfono, porque sabemos que también es un hecho que se han dado situaciones de suplantación de identidad y todo lo demás. Entonces, es esencial para dar la tranquilidad a los no residentes, a los residentes que no son propietarios y a los propietarios en general, que tengamos ese manual de habeas data, que lo tengamos publicado de ser posible en un sitio web o que lo distribuyamos de la manera que consideremos más eficiente. En eso, desde luego, Neighbor tiene una herramienta tecnológica que es maravillosa para poder fijar esta información a través de la web y a través de medios tecnológicos. Y ahí lo esencial o la manera para hacer que las personas suministren esa información y den, más que suministrar la información, de la autorización de tratamiento de datos, es que cuenten con información completa acerca de cuál es la razón de ser de ese tratamiento de datos personales. Sí, eso es muy importante y también recuerden que Neighbor tienen toda la información custodiada, garantizada, tienen como todos los checklists también de habeas data para que la gente se sienta tranquila como dejar su información y sepan que no va a ser utilizada para nada adicional y a la vez ustedes están en cumplimiento de la norma. Bueno, hablemos de esta pregunta de Jamie Joana Cortés Romero. Buenas tardes, ¿la política de protección de datos se debe registrar ante alguna entidad? Bien, en sentido estricto yo no debo registrar como tal la política, no ocurre como con otro tipo de documentos, simplemente yo tengo que hacer pública la política, tengo que darla a conocer y dejarla disponible para que cualquier persona que tenga que ver con el ingreso o con interacción de cualquier tipo con la copropiedad pueda conocer cuáles son los términos de ese tratamiento de datos personales que van a fijarse en la política de protección de datos. Ok, muy claro este tema para Jamie. Vamos con Mary Admin Barrera Sarmiento. Si un edificio se opone a que se haga la recolección de datos, ¿qué puede hacer un administrador? Pues Mary, básicamente recomendarles que visiten el sitio web de la Superintendencia de Industria y Comercio, www.sic.gov.co, y se enteren
porque ahí está en el aula de Habeas Data sobre la normatividad y que precisamente por virtud de la guía de responsabilidad demostrada están obligados a tener no solamente recolección de datos, sino una política de tratamiento de datos personales y todo el paso a paso que hay en la guía de responsabilidad demostrada. También pues es importante que ustedes se asesoren porque muchas veces el administrador termina luchando contra la corriente en este tipo de situaciones y es esencial también pues que el administrador pueda tener un ámbito bien amplio de maniobra para evitar en últimas lo que hemos mencionado varias veces tanto en el encuentro previo como hoy, y es que existe la posibilidad de que haya sanciones de tipo económico. Esas sanciones económicas pues pueden llegar a ser cuantiosas y desde luego son lamentables y también pues exponen a las finanzas de la copropiedad y obviamente eso va a terminar impactando a los copropietarios. Entonces esas son como las recomendaciones básicas frente a ese punto en particular. Siempre en Consejo Jurídico nosotros les recomendamos a los administradores que eviten dejar pasar este tipo de situaciones sin poner en conocimiento a todos los residentes de las consecuencias de que no se haga la gestión del tratamiento de datos y otro tipo de gestiones, pero en este caso tratamiento de datos. Los administradores diligentes deben poner en conocimiento para que así en el evento de que la copropiedad llegue a ser sancionada, como aquí se está preguntando directamente de la administración, el administrador debe prevenir, debe de cierta forma, como se dice en el argot, blindarse para que posteriormente no se haga responsable de aquellas situaciones en donde la copropiedad sea sancionada por no haber hecho el tratamiento de datos de la manera oportuna y debida. Y agregando también con lo que dice el doctor César, Mary, es muy importante que usted acredite que ha hecho todas las llamados de atención a los copropietarios. De ser posible, documente esos llamados a través de correos electrónicos, a través de cartas y demás. Ojalá envíelas por correo certificado para que quede la trazabilidad y el día en que llegara a haber alguna investigación o una probable sanción de parte de la Superintendencia de Industria y Comercio, usted lo que puede acreditar con esos documentos es que usted levantó la mano, presentó los llamados de atención y usted agotó la debida diligencia en cuanto al cumplimiento normativo. Ya ahí hay cosas que desde luego nadie está obligado a lo imposible y si la decisión de la copropiedad es ignorar todo esto, lo que debe hacer usted es salvar su responsabilidad en cabeza de la administración para evitar que vaya a haber alguna sanción que pueda estar dirigida en contra suya. Porque ahí hay una cuestión importante. La vulneración al régimen de protección de datos personales puede ocurrir por personas jurídicas o por personas naturales. Si es una persona jurídica, en este caso se sancionaría la copropiedad quizás, pero supongamos si es un individuo dentro de la copropiedad que vulnera todas las medidas y medios de protección de datos que había, esa sanción se dirige hacia esa persona en particular. Entonces supongamos, creo que lo habíamos mencionado, alguien de los que está vinculados a la copropiedad, supongamos un asistente administrativo, una de las personas que ejerce como conserje, toma fotos de una planilla, toma fotografías a un monitor donde hay imágenes de niños y lo revela. Eso significaría que la responsabilidad ya no es de la copropiedad, porque la copropiedad tomó todas las medidas necesarias, tenía los consentimientos, tenía los avisos, había desarrollado su política de protección de datos, etcétera, etcétera, y este fue un acto individual de una persona que estaba dentro de la copropiedad. Entonces, cuando ocurren este tipo de cosas, suele pasar que la superintendencia, en vez de dirigir la sanción hacia la persona jurídica, que en este caso sería la copropiedad, dirige la sanción hacia el individuo que fue el que desbordó todas las medidas de protección de datos y es él como individuo el que termina generando ese marco de incumplimiento a los términos de protección de datos personales. Bueno, bastante importante esta aclaración, ¿no? A veces no todo es culpa de la copropiedad si tomó las medidas adecuadas, ¿no? Vamos con esta pregunta de Teodoro Semanate. ¿Es posible como propietario se le pueda solicitar al administrador el contrato laboral vigente, pero la administradora manifestó que por el habeas data no lo presenta? Ahí hay un punto interesante. El habeas data tampoco se puede convertir en una excusa para negar el derecho a la información que tienen todos los copropietarios. Lo que ocurre es que se pueden revelar la información, es decir, se puede revelar que existe el contrato y lo que se puede hacer es tachar aquellos espacios en los cuales haya información o datos sensibles, como por ejemplo el lugar de residencia, el número de teléfono,
Todo lo que sea información personal del administrador se puede tachar, pero si yo tengo un documento en el cual voy a revelar que efectivamente existe un contrato laboral, eso hace parte del derecho a inspección que tienen los copropietarios frente a sus propias atribuciones como miembros, como dueños de un predio dentro de esa copropiedad. Entonces es importante tener ese límite claro. Yo puedo revelar ciertos documentos, lo que tengo que hacer es, por ejemplo, tomar medidas para proteger los datos de esas personas que están allí vinculados dentro de cierto tipo de documentos. Era un poco lo que nos mencionaba el doctor César frente a la información contable. Si hay datos personales dentro de la información contable, como puede ser, por ejemplo, lo que está aportando por cuotas cada uno de los propietarios, pues probablemente si hay números de cédula o hay una cuenta bancaria desde la cual se están emitiendo esos pagos de administración, deberán pues protegerse esos datos. ¿Y cómo se protegen? Tachando, sombreando, etcétera, etcétera. Hay diferentes medidas tecnológicas que hoy día se pueden emplear para ese propósito. Claro que sí, de hecho, me parece muy valioso porque yo hubiera pensado que sí, compartir toda la información no, pero claro que sí, uno puede quizás sacar una copia y borrarlo, poner un corrector, alguna cosa muy sencilla, ¿no? Bueno, hay alternativas fáciles de implementar también. Lo hacemos. Vamos con... Perdóname, Catherine, lo hacemos constantemente. Esta pregunta son cosas que suceden muy constantemente en la propiedad horizontal donde se pide la copia del contrato y efectivamente siempre hemos hecho lo que acaba de explicar el doctor Bautista. Se ocultan los datos personales de la administradora, sus datos de residencia, ese tipo de datos, y se muestra la parte contractual, lo demás se muestra sin ningún problema, pero tienen derecho los copropietarios a conocer el contrato laboral sin problema, borrando, tachando o ocultando los datos personales del administrador. Bueno, perfecto. Vamos con la siguiente pregunta de María Restrepo. Bueno, vamos con la de Elizabeth entonces. María, ¿cuáles datos básicos son necesarios y cuáles adicionales se pueden recolectar? Bueno, esa pregunta aparentemente tan sencilla tiene una complejidad altísima, porque precisamente cuando hablamos de datos personales es un universo, como ustedes han podido escuchar a lo largo de nuestras charlas, es un universo muy amplio. Pero lo que tenemos que tener en cuenta es que los datos que nosotros estemos recolectando sean necesarios para los fines que están trazados dentro del funcionamiento de la misma copropiedad. Entonces, hay datos que, por ejemplo, por seguridad son necesarios. Por ejemplo, las placas de los vehículos, los números de cédula y la identificación de las personas que habitan cada una de las unidades residenciales. Esos son datos necesarios. Ir más allá de los datos que se requieren para garantizar la seguridad de todos los miembros de la copropiedad es lo que puede generar precisamente una vulneración al tratamiento de datos personales. Eso por un lado. El otro lado es, una vez que yo recolecto los datos, es supremamente importante, es uno de los temas más relevantes en materia de habeas data, es tener las medidas de protección, ya sean medidas de protección físicas o tecnológicas, conducentes a evitar que esos datos los vaya a tener cualquier otra persona que no está autorizada precisamente por los mismos titulares de esos datos. Es decir, que de aquí a mañana esa misma base de datos no vaya a estar circulando en manos de terceros sin autorización. Reitero el ejemplo que prácticamente a todos nos ha ocurrido. A veces nos llaman a ofrecernos beneficios y no tenemos ni la menor idea por qué estamos en esa base de datos. O recibimos mensajes de texto automáticos en nuestro teléfono celular. Obviamente muchas veces uno, sin medir el tema de la dimensión que tiene el tratamiento de datos personales, ha dado su consentimiento cuando sacó una tarjeta de puntos en alguna de estas grandes superficies, cuando se anotó en algún momento por una rifa, dijo sí acepto y ahí estaban todos los datos. Muchas veces, y esto es una práctica que también ha tratado de regular la superintendencia, es que a uno como titular de los datos personales le informen qué van a hacer con sus datos. Entonces, si a uno le dicen, venga que le voy a regalar, qué sé yo, un juego de copas en un supermercado, y uno va feliz a reclamar sus copas y entrega todos sus datos personales, entrega el tipo de relación marital que tiene, dónde vive, cuántos hijos tiene, etcétera, porque uno está feliz pensando en las copas. Y realmente ahí uno se da cuenta que muchas veces, especialmente en este mundo en el que vivimos del Big Data y todo lo demás, nada es gratuito. Y hoy en día la información y los datos de las personas son un elemento supremamente sensible sobre el cual pues vale la pena hacer este tipo de ejercicios como el que estamos haciendo, porque tener conciencia acerca del tratamiento de datos personales es esencial. Además, porque es importante diferenciar dos cosas como para cerrar lo que usted ha explicado, doctor.
Bautista, y es que una cosa es la recolección de los datos y otra cosa es el tratamiento de los datos, para que no haya confusión. Hay que tener en cuenta unos principios en la dinámica de cómo yo recojo los datos, los recibo, pero después, ¿qué viene con esos datos? ¿Cómo los guardo? ¿Cómo los cuido? ¿Cómo los protejo? Es la otra parte importante que debe tenerse en cuenta cuando se habla de este tema. Así es. Son dos momentos, doctor César. Una es la recolección, otro es el tratamiento y otra es la circulación de los datos personales. Porque muy probablemente a veces ocurre que yo capturo los datos de los copropietarios o de los residentes también, y esos datos yo se los hago llegar, por ejemplo, a la empresa de vigilancia. Ahí ya hubo circulación de datos personales. Eso implica que tiene que haber un acuerdo contractual precisamente para garantizar la confidencialidad en el tratamiento de esos datos personales y que se acredite todo tipo de medidas de seguridad acerca de esos datos. Hoy probablemente tengamos un auditorio muy grande de copropietarios, de administradores, que son los que hacen parte de la comunidad de Neighbor, pero es muy interesante que esto también lo estén revisando las empresas de vigilancia y las empresas que tercerizan servicios generales en la copropiedad, porque ellos también son encargados del tratamiento de datos personales y a ellos también les obliga esta debida diligencia frente al tema de datos personales. Es cierto, muy valioso ese punto también de aliados y proveedores en relación a la propiedad horizontal, ¿no? Porque hay que hacer extensivo a este tipo de políticas. Bueno, entonces vamos con el IBET. En mi conjunto, en la zona verde común, tenemos cámaras por todos los lados, por seguridad. ¿Allí cómo se debe manejar si los niños salen a jugar? Pues recapitulemos, Libet. Lo que vamos a tener en primer lugar es que debe existir la autorización, documentada la autorización de los padres de esos niños para que esos datos sean tomados, para que esos datos sean procesados, para que se recolecten esos datos personales. Y en segundo lugar, debemos también contar con una serie de avisos que informen no solamente a los residentes, a los copropietarios, etcétera, etcétera, sino a todos los que van a circular por allí que se está dando el tratamiento de información personal. Y en tercer lugar, que era el último aspecto que estábamos mencionando también, es supremamente importante que la copropiedad tenga claro qué está ocurriendo con esos datos una vez que los recolecta, cómo se están almacenando, en dónde se están almacenando. Tenemos unas rutinas de destrucción de esos datos personales porque muchas veces sí recolectamos las imágenes, pero nunca se sabe qué está pasando con ellas. Tenemos la seguridad de que hemos instruido, por ejemplo, a los vigilantes para que no capturen con sus propios dispositivos móviles videos de lo que está siendo grabado por las cámaras. Es decir, todo esto está anclado desde varios ángulos y uno de los temas centrales es justamente la razón por la cual estamos hoy día acá conversando y es capacitar y generar conciencia acerca de cuáles son los límites para un ejercicio racional de tratamiento de datos personales, porque de eso se trata. Que nuestros colaboradores dentro de la copropiedad, no solamente los propietarios, los residentes y demás, sino que los colaboradores cercanos conozcan acerca del tema. Y en eso, en Consegurídico, ustedes pueden contar con nosotros también para desarrollar este tipo de jornadas. Ya hemos hecho varias, ha sido muy, muy exitoso, porque como nos podemos dar cuenta a partir de esta dinámica, las preguntas a medida que vamos avanzando se van dando. Son preguntas que surgen porque el tema de datos personales nos toca a todos en nuestro día a día. Es cierto, y de allí también contar como con asistencia y herramientas que le permitan a uno manejar esto de una forma fácil y sencilla, pues son fundamentales y hacer el uso adecuado pues de estas tecnologías, ¿no? En una pregunta de Luis Ríos, ¿qué se debe tener en cuenta con referencia a Beas Data cuando se instala un circuito cerrado de televisión? Bueno, creo que ya también lo venimos mencionando bastante, ¿no? Creo que esto es como lo que más inquietudes genera también. Pues básicamente, Luis, volvemos al punto que habíamos previamente enunciado. Necesitamos tener conocimiento acerca de cómo se están tratando los datos, necesitamos informar a los titulares y necesitamos tener las autorizaciones expresas de quiénes son las personas respecto de las cuales se está dando esa captura de datos personales. Ok. Vamos con Hortensia 1010. ¿Se requiere tener un formato de autorización para la recolección de datos cuando ingresan visitantes y lo firmen cuando llegan por primera vez al conjunto?
Sí, es necesario tenerlo más que firmado, que es como el método analógico tradicional. Se pueden utilizar diferentes tecnologías. Ya lo hemos mencionado en nuestro encuentro previo, el código QR, que Neighbor tiene una tecnología muy afinada para ese tema, puede utilizarse porque precisamente lo que solicita, por ejemplo, la Superintendencia de Industria y Comercio cuando ocurren estas visitas administrativas de verificación de protección de datos personales es que las copropiedades o en general todos los que son personas que tratan datos personales cuenten con una prueba de la autorización. Entonces esa prueba se puede recaudar de diferentes maneras y es importante tenerla en cuenta. Ujú. Es así, sí, gracias por mencionarlo, doctor Bautista. Precisamente en Neighbor, lo que nosotros tenemos son herramientas que complementan toda la solución para que ustedes puedan hacer esto de forma fácil y sencilla. Lo mencionamos en el conversatorio anterior, liberamos una funcionalidad de QR donde se puede leer y allí se piden estos datos y esta información. Entonces, esta misma persona está ingresando la información y está autorizando el tratamiento de datos. Entonces, así lo hacemos mucho más fácil y sencillo y todo queda alojado como en ese repositorio seguro y garantizamos que esta misma persona pues fue la que nos entregó la información. Entonces, desde ese lado también estamos apoyando en estos procesos de Obvious Data. Vamos con la siguiente pregunta entonces de Ruth Rubiano Morales. Cuando un administrador envía un correo a todos los contactos sin tener en cuenta enviado como copia oculta, ¿está violando esta normatividad? Sí, o sea, si lo debemos enviar como copia oculta o no, si lo enviamos así normal, que se vean todos los correos, si existe algún problema con eso. Sí, puede existir un inconveniente, ¿por qué? Y esa recomendación ya también la habíamos resaltado en la oportunidad previa. Y es cuando se envían correos masivos es supremamente importante no revelar la totalidad de ese listado de correos porque con esos datos se puede construir una base y a partir de esa base de datos se puede hacer una interacción que no ha sido autorizada expresamente por los titulares de esa cuenta de correo electrónico. Entonces, per se, el correo electrónico no se considera un dato sensible, no se considera un dato protegido porque pues las cuentas de correo electrónico, muchas de las que utilizamos de hecho están alojadas en servidores que son gratuitos y muchas veces nosotros por la gratuidad no nos hemos detenido a revisar cuáles son los términos y condiciones de uso de esas cuentas de correo electrónico. Pero lo que sí es cierto es que se crea un riesgo cuando se dan este tipo de prácticas porque cualquiera de los destinatarios podría tomar la lista de correos que está alojada ahí en ese mensaje de datos y crear su propia base de datos y estar enviando información que podría impactar negativamente frente al tema de protección de datos personales. Yo sí tendría que decir que la recomendación general, y además porque lo vivimos, porque ha sido consulta y porque además hemos tenido casos que tienen que ver con esta pregunta, es que el administrador siempre que envíe correos electrónicos masivos, oculte los demás correos electrónicos para que se evite problemas. Hay algunos propietarios de esos correos electrónicos, algunos usuarios de esos correos electrónicos que se molestan bastante y no solo se molestan, sino que han generado problemas muy serios para la copropiedad debido a que compartieron el correo electrónico que en ningún momento se autorizó compartirlo a los demás copropietarios. Así es. Clave tener este tipo de temas en cuenta, ¿no? Vamos con Juan Carlos. ¿Cada cuánto se debe actualizar las políticas de tratamientos de datos personales? No hay una fecha exacta para generar la rutina de actualización. ¿Qué es lo importante? Estar permanentemente revisando si existe, y eso lo pueden hacer periódicamente en la página de la Superintendencia de Industria y Comercio. De hecho, la Superintendencia también tiene unos canales a través de redes sociales que son bastante eficientes y ahí ustedes pueden seguir a la Superintendencia y periódicamente ellos están presentando cuáles son las acciones de mejora frente al tema de protección de datos. Entonces, la respuesta precisa sería no hay una fecha exacta, sino que deben estar haciendo seguimiento permanente a la Delegatura de Protección de Datos de la Superintendencia de Industria y Comercio a través de sus redes sociales también lo pueden hacer. Ok, bueno, vamos con Ivonne Bonilla. Buenas tardes, ¿el revisor fiscal puede sacar copia de los documentos donde hay datos de contratistas y residentes, por ejemplo, de las actas de reuniones del Consejo? Doctor César, responda usted primero y yo luego voy con mi pedazo para que cambiemos un poquito la dinámica. Bueno, hace un momento leí también otra pregunta que tenía que ver con la revisoría fiscal. Y dentro de las funciones del revisor fiscal, obviamente, como la misma palabra lo dice, es el eje de su trabajo, de sus funciones, tiene que ver con el cuidado
de el dinero, de los recursos de la copropiedad, más que cualquier otra cosa. Porque, y lo voy a decir con mucho respeto, si hay un revisor fiscal conectado o varios revisores fiscales conectados, en algunas copropiedades el revisor fiscal ha querido tomar la función de supervisor del administrador y controlar el trabajo del administrador, y esa no es su función. La función del revisor fiscal es mirar que los recursos de la copropiedad estén bien manejados y obviamente darle informaciones periódicas a la asamblea en el evento de que así no sea. Y entre otras funciones, como citar a la asamblea en caso de que no se cite, y bueno, otras cosas. Entonces, obviamente, si en aras de cumplimiento de su función, él necesita copias de documentos de contratistas para revisar esos contratos, para revisar efectivamente cómo se están llevando a cabo, obviamente que deben ser entregados, porque es la función del revisor fiscal revisar, vigilar que los contratos se estén llevando y adecuando de la manera como se suscribieron y además que se les esté dando el cumplimiento debido. Así que con respecto a la pregunta que está haciendo Ivonne, sí, el fiscal sí puede sacar copia de esos documentos y dice ahí que sí, por ejemplo, de las actas de reuniones de consejo. Las actas de reuniones de consejo, tal como lo habíamos dicho hace un momento, en otras preguntas, pues son documentos de cierta forma públicos para la copropiedad, a no ser que dentro de esa acta de consejo se esté haciendo tratamiento de datos personales. Por lo demás, claro que cualquiera podría tener acceso a las copias de las actas de los consejos porque se están tomando decisiones de la copropiedad, atinentes a la copropiedad. Y ahí, para cerrar un poquito el tema, volvemos a la buena práctica de si existen datos personales de alguna de los miembros de la copropiedad en esos documentos, pues tratar de hacer lo que nos sugería Catherine, generar algún tipo de método para no revelarlos cuando se tomen esas copias y todo lo demás. O de hecho, recordemos que tanto revisor fiscal como el administrador y los miembros de la junta tienen la calidad de coadministradores y están vinculados dentro de este espacio particular en el cual ellos van a tener acceso a información que se considera confidencial. Entonces es importante que ellos también tengan acuerdos de confidencialidad para evitar la revelación de cualquier tipo de información y más que la revelación, que no vayan a utilizar de manera arbitraria ese tipo de información. Queremos en este momento, Catherine, si me permites, recordarle a todas las personas que están conectadas que en Consejo Jurídico hay un equipo de profesionales, de abogados y de otros profesionales que estamos dispuestos, listos y preparados para atender a todas las necesidades, a todos los requerimientos, a las preguntas, inquietudes, gestiones, capacitaciones, todo lo que tiene que ver con los temas de propiedad horizontal y específicamente con lo que tiene que ver con áreas data. Así que si tienes una situación que no se ha podido resolver o se necesita un experto, un abogado experto en temas de propiedad horizontal o en otros temas incluso, en Consejo Jurídico encuentras la ayuda que necesitas. Así es, precisamente quería hablar de eso y bueno, menos mal lo mencionaste porque la idea es que también todas las personas queden con los datos de contacto de ustedes, que pueden entrar a la página web, solicitar alguna consulta o si tienen algún caso muy puntual, pues ya que puedan hablar directamente con ustedes. Entonces, muy valiosa esta información hasta este punto porque ya llevamos una hora hablando y respondiendo todas estas inquietudes y tenemos 200 personas en este momento que están conectadas, 213, así que muchas gracias a todos los que siguen conectados. Vamos a hacer la última tanda de respuestas a estas inquietudes que tienen para pues que finalicemos este conversatorio que hemos tenido el día de hoy. Entonces, sigamos con las preguntas. Bueno, Nelson Ladino Ospina. ¿Hasta qué punto los copropietarios tienen derecho a tener acceso y tomar copias o fotos a los contratos de los proveedores sin tener claro un objetivo de especial esta necesidad? Bueno, esto es aparte de lo que ya venimos conversando, ¿no? Creo que ya hemos respondido algunas preguntas en relación a este tema. Pues ahí tenemos dos perspectivas. La primera es el ejercicio o el derecho que tienen a la inspección todos los miembros en su calidad de copropietarios respecto de este tipo de documentos. Pero agregaríamos algo también de la mano con lo último que estábamos conversando, y es si la persona va a tomar copia de esto, tendría que firmar un acuerdo de confidencialidad respecto al uso de esta información, restringiendo a que ese ejemplar al cual está teniendo acceso, tiene acceso en virtud del hecho del derecho a la inspección en su calidad de copropietario y que cualquier tipo de revelación o uso de esa información que está consignada allí podría convertirse en una vulneración a la política de habeas data de la copropiedad. Es decir, garantizamos la confidencialidad como
firmando un acuerdo de no revelación de confidencialidad frente a ese tipo de solicitudes, para que también la otra persona, si bien está en su derecho, tenga una conciencia clara de las obligaciones que le asisten porque está teniendo acceso a información que no es información del todo pública y que requiere un tratamiento especial en el marco de todo lo que venimos conversando. Doctor César, no sé si quiere agregarnos algo. Doctor, hay una cosa que pasa comúnmente, esto sucede mucho en las propiedades horizontales, siempre hay dos propietarios, tres propietarios que constantemente van a la oficina de administración, yo necesito copia de los contratos y están presionando al administrador para que entregue copia de los contratos y evidentemente la forma de prevenir que hayan consecuencias en la entrega de un contrato es que quede la constancia de que esa persona se hace responsable de la información que el administrador le está entregando. Como lo dijimos anteriormente, tanto con la contabilidad como en el otro caso que tratamos, obviamente son documentos que son válidamente vigilados, pueden ser pedidas copias de esos contratos por los copropietarios porque al fin y al cabo de alguna forma está afectando su economía, han pagado cuotas extraordinarias, lo que sea, entonces pueden tener acceso a esos contratos, pero sí debe quedar constancia de que se le está haciendo entrega del contrato y que es responsable de la información que allí del cual se está dando entrega. Bueno, y para también hablar de algo, Rubén Darío nos está preguntando nuevamente el nombre de ustedes y quienes nos están acompañando. Entonces, tenemos al doctor Manuel Bautista y al doctor César Pasos. Ellos son del equipo de Consejo Jurídico. Por supuesto, en el chat les estamos colocando el link de Consejo Jurídico para que ustedes vayan al sitio web, puedan ver los servicios que tienen y además los puedan contactar. Allí está la información de contacto. Asimismo, de Neighbor estamos poniendo el link de nuestro website con toda la información en donde nos pueden contactar. Sin embargo, antes de cerrar, pues les volvemos a poner en pantalla toda esta información para que sepan con quién están hablando y pues nos puedan contactar para cualquiera de los dos servicios que puedan estar necesitando. Bueno, entonces vamos con otra pregunta. Vamos con la pregunta de Mercedes Márquez. ¿Puede el administrador y miembros del consejo tener acceso desde sus propios celulares al acceso del sistema de vigilancia, aunque lo haya hecho la empresa de vigilancia? Bueno, eso, es decir, la pregunta es también interesante. Desde luego que pueden, porque tecnológicamente este tipo de soluciones son viables y el monitoreo de cámaras a través de un acceso web, desde luego que se puede hacer. El problema no es que puedan, sino el tema es cuáles son las consecuencias jurídicas que puede tener que varias personas de manera simultánea accedan a la captura de datos que se puede estar dando en tiempo real. Entonces, la primera respuesta que tendríamos que dar es pueden hacerlo. ¿Cuál es el inconveniente que se puede generar en materia de protección de datos personales? Que al permitir que haya un sinnúmero de usuarios teniendo acceso a esas cámaras, estarían probablemente exacerbando o excediendo el tema de las facultades normales que se dan para este punto de videovigilancia, porque es que la videovigilancia está siempre centrada en que hay un monitoreo y solamente unas pocas personas, que son las del equipo de seguridad, las que realmente tienen interés en este tema, son las que van a tener acceso a ese tipo de información. Ya lo que ocurre acá es que muchas veces sí se dan cierto tipo de solicitudes que son solicitudes muy singulares, así como las que ha mencionado el doctor César, por parte de algunos copropietarios. Y acá lo que debe tenerse muy claro, y reiteramos la necesidad de tener el manual o la política de protección de datos personales, es situar cuáles son las condiciones en las cuales se está dando ese tratamiento de datos personales para evitar ese tipo de solicitudes. Si yo, como copropiedad, fijo unas reglas claras desde el principio, las consigno en mi manual o en mi política de protección de datos y desde allí genero todas las interacciones, creo que varias de estas preguntas que estamos resolviendo hoy en día podrían quedar resueltas de entrada. Y ahí es donde precisamente reiteramos la necesidad de contar con esa política de protección de datos personales. Si no contamos con ella, puede haber solicitudes, por decirlo de alguna manera, de lo más exótico posible, como alguien que dice que quiere tener acceso en tiempo real a todas las cámaras porque él es una persona que siente que su seguridad está en peligro. Cosas de ese estilo. Y si no tenemos un límite claro, unas reglas de juego claro, que son las que se quedan consignadas en el manual de protección de datos, pues vamos a tener inconvenientes al momento de resolver este tipo de solicitudes. También es importante decir aquí que los consejeros
no por el hecho de ser consejeros se pueden tomar, y lo digo también con respeto para los consejeros que estén conectados, pero no por el hecho de ser consejeros se pueden tomar atribuciones que le corresponden directamente o que están bajo la custodia de la administración. Es decir, el administrador debe tener en custodia esos datos personales y todo este tema de videovigilancia, y no los consejeros simplemente por esa condición. Entonces pueden abrogarse de pronto funciones que podrían generar problemas para la copropiedad más adelante. Bueno, mientras sale la siguiente pregunta, les queríamos contar también, algunos están pidiendo las memorias. Recuerden que siempre les mandamos un email después de nuestros eventos con el link en donde pueden acceder. Igual van a estar publicadas en YouTube por si necesitan volverlas a consultar. Y ya también para las personas que nos estuvieron preguntando, les pusimos el link de Consejo Jurídico y el número de celular también para que puedan tener también contacto directo con ellos. Próximamente también les estaremos compartiendo el de Neighbor. Dale, claro que sí. Catherine, adicionalmente, ahí en nuestras redes sociales, en Facebook e Instagram, periódicamente estamos publicando las diferentes recomendaciones en cuanto a este tipo de temas y las inquietudes que con frecuencia nos consultan nuestros clientes. De manera que síganos allí porque probablemente van a encontrar también un canal para resolver varias de estas cuestiones sobre las que hemos venido discutiendo, Catherine. Claro que sí, muy importante para que también lo sigan. Ahí nosotros ahora volvemos a pasar la información de las redes sociales para que también ustedes los puedan seguir y estar al día de todo lo que está pasando en temas jurídicos y legales que pueden afectar a todas las copropiedades. Entonces vamos con la pregunta de Urbanización Flore PH. ¿Las imágenes capturadas en las cámaras pueden usarse para aplicar las multas? Por ejemplo, en tema de mascotas, solas en jardines ajenos. Acá ese punto es bien interesante y es algo que ha sido recurrente en varias copropiedades. Hay una norma del Código de Policía que indica que las mascotas, especialmente los perros, deben contar permanentemente cuando están en espacios privados, públicos y semipúblicos, como es el caso de las copropiedades, deben ir con su respectiva correa para evitar cualquier tipo de afectación a terceros. En este caso en particular, una de las razones de ser de los sistemas de videovigilancia es precisamente poder aplicar o resolver este tipo de situaciones de una manera adecuada. Recordemos una cosa, y el doctor Pasos también me va a complementar probablemente en este punto en particular. La imposición de multas, la imposición de sanciones tiene que agotarse conforme al debido proceso. Entonces, es muy importante que eso también esté en el reglamento de propiedad horizontal de la copropiedad. De manera que no es que por el solo hecho de que haya aparecido la mascota allí sin el respectivo collar o lo que sea, vaya a haber la imposición de multas, porque también es motivo de consulta frecuente el hecho de que sean estas multas sin cumplir con el debido proceso. Entonces, doctor César, yo creo que usted nos puede ampliar un poquito más ese punto. Bueno, doctor Bautista, con respecto a las multas, tendríamos unos 2 o 3 webinars más que hacer para hablar de multas, porque el tema es supremamente denso y porque en las copropiedades hay muchas preguntas sobre esa imposición de multas y sobre lo que usted está tocando, que es el debido proceso. Pero con la pregunta específica que está haciendo la urbanización Fiore, tiene importancia recalcar aquí que específicamente las videocámaras pueden servir como prueba para la imposición de esas multas una vez se siga ese debido proceso. Es más, pues para eso están las cámaras de videovigilancia, para que en cierta forma nos sirva de recurso en la imposición de multas. Obviamente, ese tratamiento de esos videos debe hacerse de manera responsable y con base en lo que hasta este momento hemos estado conversando. Bueno, entonces vamos con otra pregunta de Sara. Buenas tardes, ¿qué pasa cuando hay un copropietario? Cuando un copropietario tiene una cámara al interior de su inmueble, pero graba parte de la zona común. Gracias. Bien, ahí ese tema también había sido motivo de conversación en nuestro encuentro previo. Sí. Todos los copropietarios tienen el derecho a instalar los dispositivos de seguridad que ellos estimen dentro de su unidad, pero si el dispositivo de alguna manera está orientado fuera del ámbito del espacio privado de ese copropietario, lo que hay que solicitarle es requerirlo para que deje o sitúe de una mejor manera este dispositivo, de manera que no vaya a tener la capacidad de grabar hacia la zona común, porque eso genera una afectación a los derechos de terceros y desde luego, él desde el ámbito privado no tiene la facultad de estar haciendo o llevando a cabo ese tipo de prácticas como la grabación de espacios comunes.
Ok. Bueno, vamos con la siguiente pregunta de Luis Ríos para que alcancemos a contestar las que nos hacen falta antes de dar cierre. ¿Los temas administrativos que se tratan en las reuniones del Consejo están sujetos a tratamientos de datos? Pues si entendemos la pregunta como le está haciendo Luis, por tratarse de temas administrativos no son datos sensibles, son datos que en lugar de considerarse sensibles, son datos que pueden llegar a ser confidenciales respecto a los miembros de la copropiedad. Y eso sí ya tiene que ver con el hecho de cómo se van a hacer circular las actas, cómo se hacen circular las grabaciones de la asamblea de copropietarios, etcétera, etcétera. Doctor César, ¿qué más se le ocurre que podríamos decir frente a este punto en particular? Hay una línea que debe tenerse en cuenta en cuando yo estoy haciendo tratamiento de datos personales a cuando estoy haciendo tratamiento de información administrativa. Entonces es importante que se haga esa diferenciación. Una cosa es las actas, las decisiones que se tomen al interior de los consejos de administración que tienen que ver con el manejo normal de la copropiedad, y otra cosa diferente es cuando dentro de esas actas se está tratando datos personales. Por ejemplo, si en un consejo de administración se están tratando temas que tienen que ver con problemas de convivencia dentro de la copropiedad, y en esos temas de convivencia están quedando en el acta nombres, situaciones familiares, peleas o cosas que pasan allá con nombres propios de los niños afectados o cosas por el estilo, ahí sí, en ese evento hay que ser cuidadoso en la protección de esa información. Pero si lo que se está hablando es de temas financieros, de proyectos que se van a desarrollar en torno a la copropiedad, que son administrativos, pues no habría por qué pensar que estos están sujetos al tratamiento de datos. Ok, bueno, ya se nos va acabando el tiempo, así que vamos con las últimas 5 preguntas que tenemos disponibles. Esperamos que a la mayoría de ustedes les hayamos alcanzado a contestar. Creo que ha sido bastante extenso, así que vamos con estas últimas 5. Vamos con la pregunta de María del Pilar Quiroz Arango. ¿Se puede denunciar el que el administrador no implemente el habeas data? Bien, María del Pilar, reiteramos, la autoridad competente para este tema es la Superintendencia de Industria y Comercio, y en caso de que exista cualquier tipo de afectación, incluso el cumplimiento en el tema de la implementación de habeas data, por supuesto que se puede presentar la queja y la superintendencia inicia una investigación administrativa a partir de esa queja. Esa queja se puede presentar en línea y la superintendencia tiene unos canales también muy robustos para atender este tipo de situaciones frente a todo el tema de habeas data. Yo quisiera hacer una sugerencia en este sentido, porque también lo estamos viviendo, y es que si quien va a interponer la denuncia o la queja es un copropietario, es importante entender que la multa va a ser impuesta para la copropiedad y que por lo tanto los copropietarios van a tener que asumir el pago de esa multa. Entonces, si como está pasando que las multas son de 60 millones, 75 millones de pesos, que no toda copropiedad tiene 75 millones para pagar una multa, entonces yo sugiero, con respeto también, sugiero que en el evento de que esto esté pasando dentro de una copropiedad, pues se siga el conducto regular dentro de la copropiedad para hacer las solicitudes y se lleve a cabo la implementación de todo el tratamiento de datos y del derecho a la data, y no recurrir directamente a la misma copropiedad donde yo soy copropietario y al final yo mismo voy a pagar con mi propio dinero parte de la multa que se va a imponer. Muy importante esa adición también, ¿no? Ahí para tenerlo en cuenta. Aide Martínez, ¿existe un formato especial para la autorización de habeas data solo para la propiedad horizontal o es un formato que las personas tienen que diseñar o hacer? La idea es que ese formato se debe diseñar conforme a las necesidades del tratamiento de datos personales de cada copropiedad. Entonces, si bien es cierto, uno puede en Google utilizar la herramienta y encontrar formatos de autorización de habeas data, hay muchísimos. De hecho, pueden salirle cerca de unos 8.000 a 10.000 sitios web que le van a referenciar el mismo tema. Muy probablemente le van a salir sitios web no solo de Colombia, sino de cualquier país de habla hispana si está haciendo una búsqueda en español. Entonces, la idea sí es que traten de hacer un ejercicio personalizado. La idea es que, y eso es una recomendación tal cual como muchas veces lo hacen hoy día los médicos, no se automediquen. Por favor, asesórense de un abogado, no necesariamente tendrá que ser consejo jurídico, pero sí busquen asesoría, porque muchas veces este tipo de ejercicios queda truncado o no queda hecho de la mejor manera porque se copian y pegan los formatos sin un contexto adecuado.
Es cierto, muy importante tener en cuenta esas consideraciones antes de utilizar cualquier formato que se baja de Internet. Entonces, Teodoro C. Manate, nuevamente, ya a Teodoro le hemos contestado varias en esta oportunidad. ¿Es válido que algunos miembros del Consejo de Administración puedan pasar puerta a puerta solicitando a los residentes qué enfermedad tiene cada propietario y residente sin haber personal de la salud? Pues Teodoro, la cuestión es que pueden hacerlo, pero tendrían que firmar una autorización de tratamiento de datos personales o un acuerdo de confidencialidad en el efecto en que no tengan todavía ustedes una política de tratamiento de datos personales dentro de la copropiedad. Precisamente, si estamos hablando de información que tenga que ver con temas médicos, esa información también se considera sensible y tiene un marco de protección especial. Entonces, es necesario contar con una autorización de tratamiento de datos personales y una confidencialidad frente a esa información que se está solicitando. No es simplemente que vayan pasando y diligencien una planilla porque pues las personas no saben qué va a pasar con esa información ni cómo se va a almacenar, y volvemos a lo que hemos repetido a lo largo de la sesión de hoy. Es necesario tener nuestro manual de protección de datos para entender cuando se hagan este tipo de encuestas o se solicite este tipo de información, qué va a pasar con esos datos. Listo, perfecto. Bueno, creo que viene entonces nuestra última pregunta antes de dar por finalizado este conversatorio que hemos tenido hoy con más de 200 personas conectadas y ya llevamos casi 1 hora y media conectados. Vamos a responder esta pregunta de Mónica. Por favor, ¿el administrador puede enviar un estado de cuenta con copia a 2 consejeros? Doctor César, toda suya esa respuesta. Sí, pero no alcanzo a entender la pregunta. La administradora puede enviar un estado de cuenta con copia a 2 consejeros. No, no alcanzo a entender el alcance de la pregunta. No sé si quizá Mónica nos escribe, si no, pues entonces respondamos otra, sí, que nos quede más claro. María Gordillo, ¿este propietario puede denunciar el acto que por falta de reserva ocasionó un problema entre el propietario y los demás? ¿Este propietario puede colocar una denuncia o demanda? Bueno, nuevamente la pregunta es bastante amplia y entendemos que quizás esto alberga una complejidad mucho más alta. Y es que efectivamente vamos a tratar de encuadrarla en el objeto de nuestra charla de hoy. Y es si ha habido un tema de revelación de información personal, de datos que se consideran sensibles de alguno de los miembros de la copropiedad, por supuesto que se puede presentar una denuncia ante la Superintendencia de Industria y Comercio porque se ha vulnerado el tema de protección de datos personales. Bueno, pues creo que con esto acabamos de responder la pregunta final que teníamos para María. Entonces, pues recuerden también que ya tienen la información de todo el equipo de Consejo Jurídico, del doctor Bautista, del doctor Pasos, para que si ustedes quieren puedan agendar directamente consultas con ellos y resolver cualquiera de estas dudas o inquietudes ya con muchísima más profundidad. Así que doctor Bautista y doctor Pasos, muchísimas gracias por su tiempo y por acompañarnos el día de hoy para responder todas estas inquietudes y esperamos que, por supuesto, también podamos contar con ustedes en cualquier otra oportunidad y en otros eventos. Claro que sí. Muchas gracias, Catherine. Doctor César, un gusto, como siempre, estar compartiendo con ustedes. Para mí también ha sido un gusto compartir con ustedes, con Catherine, con Neighbor y al doctor Manuel Bautista, y agradecer a todas las personas que se conectaron. Saben que tienen aquí dos grandes firmas que quieren apoyarlos, acompañarlos en sus procesos, en todo lo que tenga relación con las propiedades horizontales. Así es. Recuerden que estos eventos vamos a intentar tenerlos siempre todos los meses, eventos de contenido de parte de todos los administradores que ya son parte de la comunidad Neighbor y de todos los otros pues que se encuentran realizando su gestión en el día a día. No se olviden que en Neighbor también nos pueden encontrar en www.neighbor.com, también en todas nuestras líneas de atención que estamos dispuestos a aclararles cualquier duda o inquietud y hacer su aliado digital para la administración y gestión de todas estas propiedades. Así que muchísimas gracias a todos por estar conectados, a Olga Lucía, Alexander, Teodoro, José Mendoza, Nasli y a todos los que están acá. No se olviden también de suscribirse a nuestros canales para que puedan recibir toda esta información y recuerden que les vamos a estar mandando un email también con el acceso a estas memorias y a este video que igual encuentran en YouTube para que si necesitan recapitular algo, se les olvidó algo, pues allí también lo puedan tener de consulta. Entonces, muchísimas gracias a todos. Esperamos que tengan una feliz noche y aquí estuvimos en compañía del equipo de Consejo Jurídico y Neighbor para seguirlos apoyando en esta gestión de la propiedad horizontal. Muchos saludos y muchas gracias a todos.